Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta es la palabra inspirada de nuestro Dios, hermanos, que permanece para siempre. Podemos sentarnos. La semana pasada tomamos un riesgo voluntario. Y fue predicar Juan 3:16 sin mencionar en gran detalle su relación con los versículos 17 al 21. Fue un gran riesgo eso. Ahora, hermanos, este riesgo era necesario, porque las palabras que se contienen en el texto de Juan 3:16 son demasiado sublimes como para no darles lugar en un solo sermón de 1 hora. De hecho, llegamos hasta la mitad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fue el texto que expusimos. Fue un riesgo, pero fue voluntario y fue necesario. Pero algunos dirán, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué fue lo peligroso de la exposición? Como he dicho, el riesgo fue predicarlo sin mencionar inmediatamente su relación con los versículos 17 al 21. Ahora, esto no quiere decir que por no considerar su contexto inmediato, predicamos algo equivocado. Para nada, no es lo que estoy diciendo. Pero el riesgo que tomamos fue separarnos un tanto del cual yo creo es el tema y el propósito principal de Juan. Hermanos, si predicamos Juan 3:16 separado, ¿qué creemos que es el tema de Juan 3? El amor de Dios. Es un tema principal en Juan 3, sí, pero estoy convencido que Juan 3, versículo 16 al 21, nos hace concluir que el tema principal en este texto es la condenación que vino al mundo. Y ahorita voy a explicar, permítanme explicar esto a la luz del contexto. Recuerden, hermanos, que los versículos 16 al 21 de Juan capítulo 3 son una reflexión, son una interpretación del apóstol Juan a lo que nuestro Señor acaba de decir a Nicodemo. Recuerden, Juan 3, 16 al 21, aunque algunas ediciones tienen pintado con rojo, como haciendo ver que estas siguen siendo palabras de Jesús, la mayoría de los eruditos y comentaristas actuales creen y afirman que Juan 3, 16 al 21 ya no son las palabras de Jesús, son la reflexión del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, reflexionando o interpretando lo que el Señor dijo a Nicodemo. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza que tuvimos en Nicodemo? El Señor terminó las palabras a Nicodemo diciendo que de la misma manera que que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también sería la obra de Jesús, el Mesías. Lo que le está diciendo Jesús a Moisés, a Nicodemo, es
que así como Moisés levantó la serpiente, así él sería levantado para que nadie se pierda. Así como Moisés levantó la serpiente para que el que era mordido no cayera en una condenación y juicio inmediato, así también Cristo sería levantado para que todo aquel que ha pecado ponga su confianza en él y pueda entrar el reino de Dios. Y pueda entrar en el reino de Dios. Por eso acaba con estas magníficas palabras en el versículo 15. Porque todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, estás fuera del reino de Dios. Yo he venido así como la serpiente, así yo he venido a ser levantado para que pongan en mí su esperanza. Entonces, Juan 3:16 empieza a reflexionar sobre eso, y 16 en adelante hasta el 21 está reflexionando sobre esta situación. ¿Y qué es lo que vemos en Juan 16 al 21? Que el tema no es únicamente el amor de Dios, hermanos. Que el tema no es únicamente el amor de Dios. Ahora, no estoy negando que sí habla de eso. Sí habla de eso. Está hablando del maravilloso y gran amor de Dios. Hermanos, saboreemos nuevamente la comparación. Dios mostró su amor con el pueblo que murmuró en contra de él en el desierto. Ese pueblo pecador, Dios le envió un método, una manera que ese pueblo pecador pudiera ser librado de su juicio. Oh, pero el amor de Dios ahora se manifiesta, no dando una serpiente de bronce, dando a su unigénito Hijo, dando a su amado Hijo, dando a aquel que está en el seno del Padre, en el cual el Padre tiene plena complacencia. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Claro que un tema en Juan 3:16 al 21 es el gran amor de Dios. Pero si podemos ser más sensibles al contexto, parece que el tema es, otro tema principal, para ponerlo en estas palabras, otro tema principal es declarar por qué hay condenación. ¿Por qué hay condenación? Y he dicho que son dos temas principales, pero quiero insistir que creo que este segundo tema, ¿por qué hay condenación?, es lo que está dirigiendo a Juan a escribir 3:16 al 21. ¿Por qué hay condenación? La gran pecaminosidad del hombre se está revelando, de que aunque Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores, aún así hay condenación. Teológicamente, no podemos decir que un tema es más importante que otro. Teológicamente, hablando dogmáticamente, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan importante como el tema del juicio de Dios. Son dos temas que son de suma importancia. Así que no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que un tema es más importante que otro. Lo que estoy diciendo es que en Juan 3, lo que parece estar dirigiendo al apóstol Juan es el tema de la realidad de la condenación, a pesar de que Dios ha enviado a su Hijo a morir por los pecadores. Quizá esto no quede todavía tan claro y algunos se están confundiendo. Regresemos nuevamente al contexto, hermanos. ¿Qué es la experiencia de Nicodemo? Nicodemo es uno que no ha nacido de nuevo, está fuera del reino. Viene a alabar a Cristo y dice: oh maestro, oh rabí, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que haces, solo alguien que está Dios con él puede hacerlas. Pero ¿qué dice el Señor? Tú estás fuera, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y después le dice: Nicodemo, tu fe en mí, si tú crees simplemente que yo soy un maestro, tu fe está trunca, tu fe está mal. Tienes que entender que yo soy el Mesías, yo soy Dios en la carne, yo soy aquel que viene del anciano de días para morir por los pecadores, y debes poner tu fe y tu confianza en mí, en la condición que estás. En la condición que estás condenado. Entonces, teniendo esto fresco, veamos esto, hermanos. Podemos notar que Juan está reflexionando sobre la realidad de aquellos que están en la condición de Nicodemo.
aquellos que están en la condición de Nicodemo. Nicodemo es un personaje real que Juan está utilizando para confrontar a sus lectores. Es como si dijera: lector, lector, ¿ya viste a Nicodemo? ¿Ya viste que a pesar de ser un hombre moral y a pesar de que él le ha dicho que Dios ha amado al mundo dando a su hijo, a pesar de eso Nicodemo se encuentra en un estado de condenación? Lector, ¿no será esa tu condición? ¿No será ese tu caso? Ahora yo pregunto, ¿no será esta tu situación esta mañana? Que a pesar que la Biblia revela que Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, sin embargo, ¿habrá condenación para ti? Volvamos a leer los textos de Juan 3:16, particularmente el versículo 18. Nota esto, desde el 17. Porque no envió a su Hijo, Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese parece ser la fuerza del texto. ¿Por qué un hombre como Nicodemo, que está recibiendo las buenas nuevas, que está recibiendo la revelación que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo, por qué hombres como Nicodemo se quedarán en el estado de incredulidad para recibir la condenación? ¿Por qué? Así que a la luz de esto, y sin meditar mucho, hermanos, al final del texto, si ustedes leen Juan 3, versículo 31 al versículo 36, se darán cuenta que el tema de la condenación, la autoridad que Cristo ha recibido para juzgar, se vuelve a repetir. Parece que es el intento, es la reflexión de Juan. Sí, hermanos, es la reflexión de Juan. Noten esto, el Señor habló a Nicodemo y su discurso se puede dividir en dos partes. Nicodemo, estás fuera del reino porque no has nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, no puedes nacer de nuevo. Entonces le dice a Nicodemo, para entrar al reino de Dios debes creer. Debes creer cuando yo sea levantado. Debes verme a mí levantado y poner tu confianza. Ahora Juan está reflexionando y está diciendo: wow, Nicodemo está recibiendo la revelación. Están recibiendo la revelación. Y aún así tienes que ser condenado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay condenación si Dios ha amado al mundo? Y es justo así como he decidido titular este sermón. Si Dios ha amado al mundo, ¿por qué hay condenación? Parece ser el propósito y el sentir del apóstol Juan en estos versículos: exponer la pecaminosidad del hombre que, escuchando del amor y el perdón ofrecido gratuitamente en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, rehúsan creer. Rehúsan creer. Juan espera que sus lectores puedan reflexionar y decir: ¿qué pasó con Nicodemo? ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Por qué debe recibir condenación? ¿Por qué, si Dios le está diciendo que ama al mundo, tiene que ser condenado? ¿Cuál es la causa? Hermanos, eso es lo que va a explicar ahora Juan. Eso es lo que va a explicar ahora Juan. ¿Por qué hay condenación? ¿Por qué hay condenación si Dios ha amado al mundo? Ahora, lo primero que tenemos que decir es que la respuesta que tenemos en Juan 3 no es una respuesta completa. Déjenme explicar. Está completa, el texto no le falta nada. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esta es una respuesta, vamos a ponerlo así, es una respuesta completa a la luz del contexto de Juan.
Pero a la luz de todo el canon, podríamos recibir otras respuestas. Por ejemplo, si vamos a leer Romanos 9 al 11, si vamos a leer Efesios, si vamos a Isaías, si vamos a los Salmos, si vamos a Jeremías, entre otros textos, el mismo Deuteronomio, si vamos a esos textos, nosotros podríamos encontrar otro tipo de respuestas, no contradictorias, complementarias. Por ejemplo, si fuéramos a Romanos, sabríamos que la causa de Dios por la cual algunos hombres serán condenados es por su gloria, y que Dios ha decretado de esa manera. Así que no es una respuesta en su totalidad, pero es una respuesta verdadera. Y esto es muy importante entender. Es muy importante entender. La respuesta de Juan 3, 16 al 21 es una respuesta veraz. Veraz. No le falta nada a la respuesta. Lo que estoy diciendo es que podríamos abordar esta respuesta en otros textos y tener una respuesta un tanto distinta o un mucho distinta, pero no con eso contradictorias, sino que se complementan. Así que digo esto porque no tocaré algunos aspectos de esta doctrina en su totalidad. Vamos a predicar el texto esta mañana. ¿Cuál texto? Juan 3, 16 al 21. Y hay tres cosas. Hay tres cosas que debemos notar. ¿Por qué hay condenación si Dios ha amado tanto al mundo? Por la incredulidad. En segundo lugar, por el amor a las tinieblas de los hombres. Y en tercer lugar, porque se rehúsan venir a la luz. Pero hay algo que tenemos que hacer antes de exhibir estas tres razones, y es hablar de la condenación. Es lo que trata el texto. ¿Por qué hay condenación? Y hay varias cosas que deben saltar a nuestros ojos. Noten esto, hermanos. En primer lugar, lo que debemos entender sobre esta condenación es que es una condenación dada a los que están escuchando el mensaje de la gracia. Amigo, joven que tienes tus padres cristianos y estás aquí, todo aquel que no se ha arrepentido y ha creído, escuche esto por favor. Juan 3, 17 al 21 está diciendo que hay una condenación que va a caer sobre los hombres. Esta condenación de la cual Juan está haciendo mención es la condenación que caerá sobre aquellos que tuvieron la oportunidad de creer y no creyeron. Es sobre aquellas personas que escuchan el mensaje. Eso es lo que Juan está tratando de exponer. Nicodemo ha escuchado el gran mensaje de salvación y ha quedado en incredulidad. Y hasta este momento en Juan 3, en condenación, porque ha rehusado creer. Juan está diciendo que aquellos que escuchan y rechazan están en una grave condenación. Ahora, es cierto que aún aquellos que están en las tribus más lejanas, que nunca escucharon el mensaje del evangelio, tienen condenación. Es verdad. Las personas no se condenan simplemente por no creer en Jesucristo. Debes saber eso. Las personas se condenan porque son pecadores, porque aún aquellos que no escuchan a Cristo, aún aquellos que no tuvieron la oportunidad de rechazarle o tomarle, deben ser condenados porque la luz de la naturaleza les reveló acerca de este único Dios que debía ser adorado. Entonces, lo que está diciendo Juan es que hay una doble condenación, y esta es la segunda cosa que debemos tener en mente sobre la condenación. Una doble condenación.
Todos por naturaleza nos encontramos condenados. Todos nacemos bajo Adán. Todos nacemos destinados para estar condenados. Todos nacemos bajo este decreto de juicio. Pero aquellos que tienen la oportunidad de escuchar, que tienen la oportunidad de creer, que se les presenta, que se les presiona para que crean y se arrepientan y rehúsan, recibirán una doble y mayor condenación. Una doble y mayor condenación. Es como aquel niño que estando en una crisis de enfermedad rehúsa tomar la única medicina que le puede salvar. El niño está doblemente en crisis, porque está en una situación miserable y rehúsa lo único que le puede curar. Así todo aquel que estando en sus pecados rehúsa creer en el mensaje del unigénito Hijo de Dios que ha sido entregado para salvar a los pecadores. Así todo aquel que rehúsa. Así que amigo joven que estás aquí, que no has creído en Jesucristo y no te has arrepentido, hay una doble condenación sobre ti en este mismo momento. En este mismo momento. Noten lo que dijo en su libro Discursos y Dichos de nuestro Señor Jesucristo por el puritano John Brown. Él dice esto: el incrédulo es condenado no solo por lo que hizo previamente a la revelación misericordiosa. O sea, el incrédulo es condenado no solo por lo que hizo antes de escuchar el mensaje, pero enfáticamente es condenado, dice John Brown, porque él ha rechazado esa revelación. Él ha pisoteado la autoridad de Dios. Así que no solamente es condenado en la medida que continúa en la condenación por la incredulidad, o sea, no solo recibe una condenación como todos los hombres la recibirán, sino que es condenado debido a que ha incurrido en una nueva condenación por causa de esto, o sea, incredulidad. Ha incurrido en un estado peor que en el que se encontraba al escuchar el mensaje, porque la misericordia de Dios se reveló a él. El mensaje se reveló y él ha rehusado creer. Una doble condenación se pone sobre ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño que escuchando rehusan creer. Así que estas dos cosas, ¿quiénes son los que se dice que están condenados? Son aquellos que escuchan el mensaje. ¿Cómo es esta condenación? Es una doble condenación. No hay más esperanza. No hay otra manera. No hay otra forma. No hay otra forma. Doble condenación. Pero hay otro punto más. Esta persona de la cual está hablando Juan recibe una condenación que es escatológica en naturaleza. Permítanme explicar esto. La persona que rehúsa creer, dice Juan, el texto y el tiempo en el texto griego es que la persona recibe su condenación ahora. Ahora. Así que, ¿qué queremos decir? Que esta condenación es escatológica en naturaleza. Que ahora esa persona recibe lo que va a consumarse al final. No hay nada distinto entre el tiempo en que se encuentra esta persona y lo que recibirá en el día final. Es una condenación escatológica. Lo abarca todo. En otras palabras, es un ya, pero todavía no. Ya ha sido condenado, pero espera a ser condenado. Juan no está diciendo que el que no cree o el que rehúsa creer será condenado. Eso es verdad. Eso es verdad.
Hay una condenación que se espera ser recibida, pero Juan lo que está diciendo es que esa persona ahora ya ha recibido esa condenación a rehusar creer en el Hijo de Dios. Así que lo que quiero decir con esta anticipación se puede decir nuevamente con las palabras de este puritano Brown. Dice, no solo será condenado al final, pero la sentencia de la condenación se ha ejecutado ya. Y si esto no se cambia, o sea, y si la persona no se arrepiente, el juicio último solo confirmará la sentencia que él llevó al rehusar creer. Solo confirmará lo que se había decretado cuando esa persona rehusó creer. Oh, gran condenación para todo aquel que escuchando el mensaje del gran amor de Dios, del inmensurable amor de Dios, del grandioso amor de Dios, del inexplicable amor de Dios. Gran condenación para todo aquel que rechaza que sería levantado por amor a los pecadores. Gran condenación caerá. Así que no perdamos de vista. Juan está hablando, Juan está mencionando personas que están escuchando el Evangelio. Amigo, Juan está hablando de ti. Juan está hablando de ti. Y Juan está diciendo que hay una doble condenación sobre tu ser en este mismo momento. El documento está sellado. Si no hay un arrepentimiento, el documento está sellado y solo espera el día final para su confirmación. Pero el documento se ha sellado. La condenación ya está sobre ti. El juicio ya está. Solo un pestañeo y se consuma. Solo un paro en el corazón y se concreta. Solo una enfermedad que derribe tu vida y esto llegará a realización. ¿Qué necesitamos para que esto se consume? La mitad de un segundo. La mitad de un segundo para que la doble condenación sea su plena realidad y no haya más otra oportunidad. Oh, si esto no se revierte, si no te arrepientes, si te quedas endurecido, la condenación se ha hecho. Esta es la grave condenación de la cual está hablando Juan. La grave condenación. ¿Pero por qué? Volvemos a la pregunta. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa que habiendo amado Dios al mundo, habrá hombres que escuchan el mensaje y quedarán condenados? Incredulidad. Vean conmigo el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado porque no ha creído. Este fue el pecado, la incredulidad que zarandeó a nuestros primeros padres. Adán y Eva no creyeron las palabras del Señor. En lugar de eso, dieron más credibilidad a las palabras de la serpiente razonadas en sus propias mentes. Oh, fue la incredulidad lo que ha traído la miseria a este mundo. Y fue la fe, aquellas que hicieron grandes proezas. Por la fe, Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Pero toda una generación quedó varada en el desierto por
incredulidad. Por la fe Abraham recibió la bendición, por la incredulidad Lot cayó en las tinieblas más profundas de Sodoma y Gomorra. Por la fe Moisés caminó en medio del mar Rojo, pero por la incredulidad mucho pueblo murió cuando murmuraron contra su Señor. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio, pero por la incredulidad Caín se endureció para cometer más grandes pecados. Por la fe grandes proezas el reino de Dios es realizado. Por la fe los hombres más miserables gozan de vida eterna. Por la fe los más despreciados gozarán la presencia de Dios. Por la fe los más torpes llegarán a la ciudad celestial. Pero por la incredulidad muchos quedarán fuera. Por la incredulidad, dice el apóstol Pablo en Corintios, por la incredulidad, los grandes, los poderosos, los reyes, los más inteligentes posiblemente, los más eruditos, los más poderosos, los más ricos quedarán fuera. Oh, por la incredulidad. Si la fe se define como aquella acción de creer lo que Dios ha dicho, la incredulidad se define por rechazar creer lo que Dios ha revelado. Nota esto, esta mañana hay una doble condenación sobre ti por esta causa, que no has creído las palabras que Dios ha revelado. Que no has reposado, que no te has dado plenamente en confianza a lo que el Señor ha dicho. Mira lo que dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, estás condenado. Nicodemo, necesitas un Salvador. Nicodemo, soy yo. Pero muchas personas rehúsan creer eso, así como Nicodemo. ¿Condenado yo? ¿Cómo? Pero ni soy tan malo. ¿Condenado yo si vengo ya a la iglesia? ¿Condenado yo, pero no me porto tan mal? No engañó a mi esposa. ¿Condenado yo? ¿O es que no han creído el veredicto de Dios, que están condenados? ¿Un Salvador yo? ¿Un Salvador? Pero si yo sí puedo, pero si yo sí alcanzo, pero si a mí sí me rinde, yo un Salvador, yo inútil para salvarme. ¿O es que no han creído las palabras del Señor, que los hombres son inútiles en el estado natural para salvarse a sí mismos? Todos inútiles somos. ¿Cristo? Ok, sí soy pecador, sí necesito un Salvador, pero aquel crucificado en la cruz, dices que es el que me puede salvar. Muchos quedarán en este estado de una doble y mayor condenación por esta justa razón, por no haber creído el veredicto, la revelación de Dios. Amigo, esta mañana hay esa doble condenación sobre tu cabeza. Ahora mismo, por esta misma razón, no estás creyendo la revelación de Dios. No estás creyendo quizá que eres suficiente pecador. No estás creyendo quizá que Cristo es suficiente Salvador. No estás creyendo la revelación aquí dada. Pero ¿cuál es otra causa? Que hay condenación a pesar que Dios ha amado al mundo. Amor a las tinieblas. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta verdad ya se nos presentó anteriormente en Juan, capítulo 1, cuando dice el texto: la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. La gente rechaza a Cristo porque tiene un mayor amor a estas tinieblas. El texto podría ser traducido cuando dice, y esta es la condenación, podría ser traducido, y la causa de la condenación es.
El rechazo de la luz y el amor a las tinieblas. Pero ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? En la Biblia la luz es el conocimiento divino. Es la santidad, es el gozo, es la armonía, es la comunión con Dios. Eso es luz. Cuando el salmista está hablando de habitar en luz, de ver su rostro en gloria, en luz. La razón por la cual Moisés tenía su rostro resplandeciente con luz es porque estaba gozando de esta íntima comunión con Dios. Este resplandor tuvo su plena y máxima revelación en Cristo. Él es la expresión de la luz. Él es la expresión de la santidad. Él es la expresión del amor. Él es la expresión del gozo. Pero personas, cuando escuchan a Cristo y su evangelio, prefieren ignorarlo porque tienen demasiado amor por sus pecados. Joven, no niegues esto esta mañana. No trates de rechazar el mensaje. La razón por la que no te rindes al Señor es porque tienes ese pecado que tanto amas. Ahí está. Hay ese pecado en tu corazón que tanto acaricias. Pero yo entrego buenas calificaciones. Tú sabes de qué pecado estoy hablando. Tú sabes. Quizá algunos se manifiesta porque aman demasiado sus adulterios, sus fornicaciones, su borrachera, sus drogas, su pornografía. Otros quizá la codicia, el odio, la amargura, la lascivia, no sé, otros pecados, la avaricia por las cosas de este mundo, la reputación de este mundo, no sé. No sé cuál sea ese pecado que está. Puede ser muy escandaloso externo, como quizá la persecución de la iglesia, como lo hacía el apóstol Pablo. O puede ser muy escondido, como aquel joven rico que dice al Señor: dime qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Los mandamientos, sabes, haz esto, todo eso guardado desde la juventud. Bueno, vende todo lo que tienes. Él sabía que había ahí un corazón. O aquella mujer de Juan 4, la adúltera, que el Señor dice: ¿tienes sed? Señor, pues voy a sacar agua. Pero tú tienes una sed no saciada. Por eso has tenido 5 maridos y con el que ahora estás no es tu marido. Ahí hay algo en tu corazón. Ese pecado que te hace deleitarte tanto, que te esclaviza, que prefieres tenerlo a Él y rechazar la luz. Miren lo que dice este puritano: si el hombre al quien viene la revelación continúa en ignorancia, culpa, depravación y miseria, no es porque no hayan tenido las promesas para obtener ese conocimiento. No es que no se haya ofrecido. Amigo, aquí está. Ríndete al Señor, confía en Él y tendrás el perdón de tus pecados y la vida eterna y gozo con el Santísimo Dios. Entonces continúa este hombre. No es que no haya tenido la oportunidad del conocimiento, favor y la imagen de la comunión con Dios. Ellos son traídos muy cerca a ella y hasta son presionados para que la acepten. Y la verdadera razón de su conducta por la cual rechazan es que ellos aman las tinieblas en lugar de la luz, y esto muestra cuál es su miseria en ellos. Ellos son los causantes de esa miseria, de obstinarse y rehusar la gracia divina que se ha provisto. ¿Por qué hay condenación, amigo? A la luz de este texto. A la luz de este texto he dicho, es verdad, podemos ir a otros textos y hablar de la soberanía y el decreto secreto de Dios. Es verdad, lo creo 100%. No digo que lo entiendo muchas veces perfectamente, ni creo que lo entenderemos nunca perfectamente, pero creo que esto es verdad acerca del eterno decreto. Pero la Escritura dice en Juan 3:16 que la causa por la cual serás condenado y estás siendo condenado en este mismo momento que rechazas el mensaje del evangelio es por tu incredulidad y porque amas tus tinieblas. Amas tus tinieblas.
¿Qué es lo que estás amando esta mañana que te tiene atrapado para no ir al Señor? Tercer causa. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pensemos en Nicodemo, porque yo sé que a veces empezamos a hablar de borracheras, de adulterios, y muchos aquí dicen, bueno, ese no soy yo. Vamos a hablar de Nicodemo. No hay nadie entre nosotros aquí que hubiera podido imitar la piedad externa de Nicodemo. Ni uno. Erudito, fariseo, un santísimo, en términos humanos hablando. Y el Señor y Juan están reflexionando y está diciendo, entiendo por qué Nicodemo no vino al Señor Jesús. No vino. Porque sus obras eran malas. Piensa eso en Nicodemo. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que sus obras eran malas y externamente era tan bueno? La gente puede quedarse con un Cristo que es maestro, que es guiador y quizás hasta Señor. Uno que tiene cierta autoridad sobre la vida. Pero Salvador es donde muchos rechazan ardientemente. Por eso Pablo dice que la cruz, fíjate esto, la cruz es locura, es tropezadero, es un insulto a la raza humana, la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es la revelación de las obras malas de los hombres, aún los más morales. ¿Puedes ver esa cruz? Esa cruz está diciendo que aún esa moralidad que tienes, que aún esa moralidad externa que tienes en ese madero, así es como la ira de Dios se revelaría sobre ti. No va a venir a la luz. Si vengo a la luz, estoy diciendo que ese Cristo, que en esa cruz, que yo debía sufrir eso, pero si soy tan bueno, pero si soy tan malo. Venir a esa cruz es la máxima demostración de la humillación cuando un hombre reconoce que aunque externamente esté limpio, esté bien vestido, esa cruenta cruz es lo que merece sus pecados secretos o externos. Esa humillación externa, ese dolor infinito. Pero ellos prefieren no venir a la luz. Porque si vienen a la luz que es Cristo, sus pecados quedarán expuestos. ¿Qué doctrina tan importante Juan nos presenta? La causa de la condenación de los hombres. Aquellos que escuchan el Evangelio y sin embargo son condenados por rehusar creer, por amor a sus tinieblas y por aborrecer la luz. Algunos han dicho, Dios no condena a nadie, el hombre se condena a sí mismo. Ese es un dicho peligroso, si no tiene una explicación más amplia. Porque vamos a ver más adelante en Juan 12, Juan 5, que Dios el Padre le ha dado autoridad a Cristo para condenar al mundo. Dios es quien condena. Pero el punto de Juan aquí es que a pesar que el propósito de que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, a pesar de ese propósito, los hombres se condenarán. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su incredulidad, por su amor a las tinieblas y por su aborrecimiento a la luz. Por eso el hombre se condena. Mira la importancia de comprender esto. Si yo voy a compartir el Evangelio a alguien y me dice, ¿sabes qué? Hermanos, quizás sus hijos le han dicho esto. Y digo esto con seriedad, escuchen con atención. Dios es soberano. Después de que compartes el Evangelio, papá, mamá, hermano, amigo, Dios es soberano.
Y no importa lo que yo haga, voy a ser condenado o voy a ser salvado. Así que por ahora prefiero así como estoy. De todos modos no puedo hacer nada. ¿Qué le decimos muchas veces a estos muchachos? A estos señores. ¿Sabes qué hacemos? Tienes razón. Tienes razón. Hermanos, claro que Dios es soberano. Amigo, claro que Dios es soberano. Y que su eterno decreto no será movido. Y aquellos que Él predestinó para vida, recibirán vida. Y aquellos que predestinó para muerte, recibirán muerte. Es cierto. Pero escucha esto. Yo no le diría a ese joven, tienes razón, porque no tiene razón. Yo le diría, ¿cómo sabes que Dios es soberano? ¿De dónde lo sacaste? Si es tu hijo, te va a decir, pues me lo has dicho en la Biblia. Ah, entonces ¿crees que esta Biblia es verdad? Pues sí, tú dices, ok, la Biblia dice que es soberano, pero mira, la Biblia dice que la razón por la que te condenas es por tu incredulidad, porque amas ese pecado, hijo, que tienes tan arraigado, y porque no quieres venir a la luz para que tus obras sean expuestas. ¿Crees que Dios es soberano? Porque lo dice aquí. Ok, cree esto, te condenas por tu incredulidad. Te condenas por tu amor a las tinieblas. Cree esto, hermanos. No permitamos que un hombre endurecido interprete las escrituras por nosotros. No permitas que tu familiar, tu hijo, tu esposa, tu tío o aquel joven que te encuentras en la calle se quede en su pecado justificado. Pues Dios es soberano. ¿De dónde sabes eso? De la Biblia. Ok, la Biblia dice que estás condenado porque amas tu pecado y rehusas creer. Por eso dijo Lutero, de aquí en adelante, y espero que así digas en tu casa hoy, de aquí en adelante, el que es condenado no debe quejarse de Adán y su pecado. La simiente de la mujer prometida por Dios para pisar la cabeza de la serpiente ha venido y ha hecho propiciación por el pecado y ha quitado la condenación. Entonces, más bien él debe clamar en contra suya por no haber aceptado y creído en Cristo. De aquí en adelante, hijo, a la luz de Juan 3:16 a 21, no te voy a dejar en tu corazón ensoberbecido. Te voy a decir, no crees por tu incredulidad. No crees porque amas tu pecado. No crees porque aborreces la luz. Pero mamá, Dios es soberano. Pero no crees porque amas tu pecado. Hermanos, aquella parte de la Escritura que dice que Dios es 100% soberano y por lo tanto su decreto se ha hecho, es verdad, así como este texto es verdad. Estas son las dos doctrinas que caminan juntas. Hermanos, miren la sabiduría de nuestro Dios al inspirar Juan capítulo 3. En primer lugar, hablar de su soberanía en todo el nuevo nacimiento y después hablar de que el hombre es condenado por su incredulidad. Nadie puede acusar a Dios de su condenación. Nadie. Joven, amigo, si no crees en tus pecados, morirás porque has rehusado creer. Porque no ha creído en el nombre del unigénito. Hermanos, esto nos enseña algo importante a los creyentes. Si esta es la causa de una grave condenación, ¿es la incredulidad en la vida del creyente una causa de muchos de sus pecados y miserias en la vida cristiana? Por la incredulidad, ¿cuántas veces no descuidamos nuestra oración y lectura? Por incredulidad, ¿cuántas veces no menospreciamos la iglesia del Señor? El espíritu de la iglesia del Señor que se va a mover por medio de la predicación. Por la incredulidad, ¿cuántas veces no menospreciamos las ordenanzas y no preparamos nuestros corazones para esta santa cena creyendo que el Espíritu en verdad está entre nosotros? ¿Cuánto afecta la incredulidad nuestra vida cristiana? Hermano, ese pecado que te está asediando, ese pecado en el cual estás batallando, ¿no es muchas veces por causa de la incredulidad? Mira esto, un ejemplo.
¿Por qué algunos pueden ser tentados a caer en el robo? ¿No están desconfiando en la provisión del Señor, que Él no los va a desamparar? ¿O por qué algunos caen en la mentira por deseo de quedar bien ante los hombres y no recibir una crítica de los de afuera? Como dijo Charles Spurgeon, la fe es como el cabello de Sansón en los cristianos. Córtaselo y podrás sacarle los ojos y él no podrá hacer nada. Cuánta miseria trae la incredulidad a nuestras vidas como creyentes. Si esta es la causa de una gran condenación, ciertamente es la causa de gran miseria en la vida del cristiano. Mi pregunta no es si te dueles de esa miseria. Sé que te dueles. Mi pregunta es, ¿estás siendo congruente con ese dolor? ¿Te dueles por esa miseria en la vida cristiana, pero estás poniendo diligencia a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, hermanos? Hermanos, la oración es una parte vital de nuestros días para fortalecer nuestra fe. Podemos leer unos cuantos textos al día de la Biblia, y si no va acompañada de oración, hermanos, nuestra fe no podrá madurar. ¿Qué tal la predicación? ¿La estamos considerando como un medio de gracia que Dios utiliza para fortalecernos? ¿Qué tal las ordenanzas? Hermanos, aprendamos de esta gran condenación, sabiendo que es gran miseria en nuestras vidas. Es esa fe fuerte en la casa de esa mujer desconocida que puede traer proezas al reino de Dios, como aquellas mujeres que oraban alguna vez en una isla. Estas dos mujeres muy ancianas ya oraban en una isla por avivamiento. Ellas creían en este vivo Dios. Ellas tenían confianza en este vivo Dios. Y mientras ellas oraban, creo fue en Gales, ellas oraban en una isla un poco más retirado, pero en Gales ocurrían avivamientos. Dios respondía a sus oraciones. Y una vez un predicador que fue a ese lugar vio a estas dos mujeres que oraban y dice: mujeres, Dios ha respondido sus oraciones. Dios ha respondido sus oraciones. Hermanos, seamos fortalecidos en nuestra fe. Pero hay un versículo que no hemos tocado, que no quisiera dejar de mencionar. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan termina con estas palabras que pueden traer confusión a primera instancia, pero que están en plena armonía con el texto. El punto es este, hermanos. Si los hombres que están en tinieblas demuestran que sus obras son de tinieblas al alejarse de la luz y al hacer cosas pecaminosas, aquellos que han creído en Jesús, que están en la luz, reflejan con su vida esta unión. Déjenme poner esto en las palabras de un teólogo. La enfática y repetida mención de las obras es debido no a la idea de que al final las obras y no la fe es decisivo para la entrada al reino de Dios. Dice este autor, no es porque esté diciendo aquí Juan, bueno, en realidad es las obras lo que nos va a salvar. Más bien, continúa el autor y dice, estas más bien está basada en la idea fuertemente del Antiguo Testamento que la verdad tiene consecuencias prácticas, o sea, que algo debe ser hecho y que eso que motiva profundamente a estas personas debe ser reconocido externamente. En otras palabras, las personas que están en la luz no están en la luz en una manera gnóstica, separada de la realidad, como hablaba Platón y otros filósofos, alcanzando la realidad, alcanzando la deificación de las ideas en un estado humano que solo afecta el ámbito, ¿cómo diría esto? De las ideas, metafísico, solamente de las ideas, sino que
Estar en Cristo tiene consecuencias reales para la vida del creyente. Termino entonces con las palabras, con la pregunta de un autor. ¿Hay suficientes obras de luz en tu vida como si en este momento fuéramos perseguidos y se hiciera un juicio en cada hombre para ver si es cristiano o no? ¿Serías libre de esa condenación por la falta de las obras de la luz? ¿Estarías libre de ese juicio? ¿O serías condenado culpable porque la realidad de la luz en tu vida es evidente? O sea que esta unión, esta fe, es una fe viva, no es simplemente una fe intelectual. Es lo que Juan está diciendo. Porque algunos no serán condenados a pesar de que pueden hasta entender intelectualmente esto. Porque la fe de la que estoy hablando es una fe que descansa en Cristo. Y es una fe viva que descansa en Cristo y que también actúa externamente porque es viva. Amigo, tienes que venir a Cristo ya. Tienes que venir a Cristo ya. Tu condenación es declarada ya. Tu condenación es declarada ya. Así que es ahora. Como un evangelista tuvo que aprender a entender esto cuando dijo a los hombres después de predicar un sermón: bueno, si has entendido, medítalo camino a tu casa, medítalo durante semana y nos vemos la próxima. Y en esa semana un gran incendio ocurrió en la ciudad y miles murieron. No hay tiempo, tienes que rendirte ya. Y si no te rindes ya, tu condenación es declarada. Hermanos, celebremos la cena entendiendo que hemos sido librados de esta gran condenación, única y solamente porque Cristo llevó esa condenación. De eso trata esta santa celebración de la cena, que hemos sido librados de condenación por el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y solo por eso podemos tener el perdón de los pecados.